Bueno, ahora estamos en otra enseñanzas. Vamos a estudiar otro punto. Mira, estamos aprendiendo. Primero aprendimos. ¿Qué aprendimos primero? Mira, aprendimos que Jesús descendió. Aprendimos que descendió y aprendimos que estuvo en el corazón de la tierra. Aprendimos que descendió y estuvo en el Hades. Todo eso aprendimos en la primera enseñanza, en la número 1. En la enseñanza número 2, ¿qué aprendimos? A ver si te acuerdas. En la número 2, ¿qué aprendimos? En la número 2, mira, aprendimos, o podemos llamarle capítulo 2, ¿eh? Aprendimos que Jesús descendió al Hades, pero a sufrir, o sea, descendió y sufrió. La primera enseñanza aprendimos solamente que Jesucristo descendió y que estuvo en el Hades. Y sabemos que sí estuvo. Pero después, ahora en la segunda, aprendimos que descendió. Aprendimos que no tan solo bajó al Hades a estar ahí, bajó y estuvo ahí, pero estuvo así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Jonás estuvo sufriendo, entonces Jesús estuvo también sufriendo, pero en el corazón de la tierra. Entonces ahora mira, como ya estamos bien seguros de que Jesús descendió al Hades, también estamos bien seguros de que descendió y descendió a sufrir. Descendió a sufrir al Hades. Entonces mira, ahora vamos a ver algo muy importante. En esta enseñanza solamente vamos a ver una partecita ahí de la primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Y esa partecita es como, mira, se trata de una doctrina que se ha hecho. Se ha hecho una doctrina en esa parte, hablando o diciendo. Tú tal vez hayas escuchado esto, o tal vez te lo enseñaron y tal vez tú lo creas, o tal vez y nunca lo hayas oído. Entonces esto, lo que se dice con la primera carta de Pedro, se usan 2 versículos, o a lo mucho quizás 3. Se usan para decir que Jesús sí descendió al Hades y sí estuvo en el Hades, pero se usan para enseñar y decir que Jesús fue al Hades a predicar. Entonces, todo esto, mira, contrapone todo lo que hemos aprendido, o sea, es contrario a lo que ya hemos aprendido. Si nosotros ya aprendimos y con bastantes versículos de que Jesús estuvo sufriendo en el corazón de la tierra, en el Hades, entonces ahora, ¿cómo creeríamos o de qué manera creeríamos nosotros en que Jesús fue a predicar al Hades? Recuerda que al final de la enseñanza anterior te dije que los 3 días, y te estuve enseñando esto, que los 3 días estuvo Jesús sufriendo. ¿Por qué los 3 días? Mira, porque Jesús dijo que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Y cómo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Estuvo feliz, estuvo enojado. Dice la Biblia que estuvo en angustia. Entonces Jesús también estuvo en angustia, pero Jesús estuvo en otro lugar. Jesús estuvo en el corazón de la tierra, angustiado él. Así que, entonces Jesús estuvo sufriendo. De hecho también aprendimos eso de los 3 días, porque Jesús dice, así como estuvo Jonás, eso lo dice en Mateo 11:40, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días, dice, entonces esos 3 días los estuvo sufriendo. Si nos vamos a Jonás 2:2, vamos a ver qué dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y él me oyó, dice. Entonces estuvo sufriendo, estuvo en angustia. Entonces Jesús dijo que los 3 días, así como estuvo esos 3 días Jonás, o sea, en angustias, dijo, así estará el Hijo del Hombre, 3 días también en angustias, pero el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en las partes más bajas de la tierra. Así le llama a Efesios 4:9, así lo dijo Pablo. Entonces, Jesucristo estuvo los 3 días sufriendo. Luego en Hechos 2:24 también vimos, Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, es decir, resucitó, al cual Dios resucitó. Ahora, si se levantó o resucitó, suelto los dolores de la muerte, o sea, está hablando de la resurrección de Cristo. ¿En qué día resucitó Cristo? Esto se lo sabe hasta el borrachito de la esquina, hasta el panadero y el tortillero. ¿A los cuántos días resucitó Cristo? Pues al 3er día. ¿Ves? Está fácil. Entonces quiere decir que Jesús dijo, así como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez, o sea, en angustia, 3 días, así estará el Hijo del Hombre 3 días en angustia en el corazón de la tierra. ¿Ve? Entonces, en Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, o sea, resucitó Dios a Jesús, sueltos, que quiere decir librándolo de los dolores de la muerte. Entonces Jesús fue librado de los dolores, de las angustias, del Seol, o sea, del sufrimiento, de las angustias, fue librado, pero cuando resucitó es, así dice Hechos 2:24, resucitándolo, resucitó, suelto los dolores de la muerte, librándolo de los dolores. Entonces Jesús fue librado al 3er día de los dolores, en la resurrección. Esto quiere decir que primer día estuvo sufriendo, Jesús lo enseñó en Mateo 40, segundo día también y tercer día también, y se respalda con Hechos 2:24, que dice que fue resucitado y librado de los dolores. Entonces al resucitar fue librado de los dolores, ahí no hay duda, entonces indiscutiblemente fue al resucitar. Entonces, si los 3 días estuvo sufriendo, ¿en dónde cabe esa idea de que Jesús fue al Hades a predicar o bajó, dicen algunos, a predicar? Entonces es lo que vamos a aprender ahora. Ya con estas 2 enseñanzas, que si es que no empezaste a la mitad de las enseñanzas, o sea, si ya me escuchaste las primeras 2 enseñanzas, que es muy importante que las escuches para que sigas esta. Entonces, si ya las escuchaste, obviamente empezando esta, ya de seguro tu mente ya está diciendo, a ver qué dice, o estás esperando, pues no estás diciendo, no es mentira o X, ¿no? Entonces mira, esto no lo vamos a ver con varias pruebas, vamos a ver muchísimas pruebas. Vamos a empezar de una vez, mira. Vete a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Primero te voy a decir, por si alguno no sabe, pero creo que la mayoría debe saber, conocer esto. Si eres cristiano, si lo conoces. O depende de lo que tu enseñanza que te hayan dado. Entonces, Primera de Pedro 3, primero te voy a dar la interpretación que se le ha dado a este versículo, diciendo que Jesús bajó a predicar. Mira, te voy a decir cómo se dice y se enseña. Y fíjate, es un versículo, a lo mucho 2. Mira, entonces Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice. El justo, dice, por los injustos, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Está hablando de la carne. ¿Cuándo murió en la carne Jesús? Pues en la cruz. Luego dice, pero vivificado en espíritu, ¿verdad? Está hablando de espíritu. Después, hablando del espíritu de Jesús, dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, agarrando esos 2 versículos, luego se formó la idea y la doctrina y la enseñanza de que Jesús, que su espíritu, dice, luego dice en el cual, dice el 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ves? Entonces ahí se armó una doctrina para decir que Jesús fue su espíritu, o sea que cuando murió en la cruz salió su espíritu y su espíritu fue al Hades, pero no a sufrir. Algunos dicen no fue a sufrir. Ya vimos en la enseñanza pasada que fue a sufrir. Si tú no lo viste, entonces no veas esto, no escuches esta enseñanza, escucha la anterior y la otra, la primera y la segunda, y después escuchas esta. Va por orden, porque si no, no le vas a agarrar, no vas a entender, no vas a comprender esta enseñanza. Entonces mira, se ha dicho ahí con eso de que Jesús fue al Hades, o sea, a predicarle a los espíritus que ahora están encarcelados ahí. Solamente con eso, fíjate, te fijas que fue 2 versículos nomás ahí. Entonces con eso se ha dado a entender eso. Mira, aquí mismo yo te voy a resolver, y sí me voy a tardar un poco para explicarte, pero ahí te va. Te voy a resolver esto y te voy a demostrar que no se contradice. Fíjate, Jesús es el que nos enseñó, así como lo vimos en las 2 enseñanzas anteriores, que son como 2 horas. Vimos que Jesús enseñó, Mateo 11:40 enseñó Jesús, que estaría en el corazón de la tierra, pero estaría de la misma manera que estuvo Jonás en el vientre del gran pez. ¿Y cómo estuvo Jonás? No estuvo predicando Jonás,
Jonás estuvo en angustia, ya lo vimos eso, ya aprendimos eso. Jonás estuvo en angustia, no estuvo alegre, no estuvo victorioso, ahí estuvo en angustia. No estuvo enojado, estuvo en angustia. ¿Qué dice la Biblia? Estuvo en angustia. Jonás 2:2. Entonces también en Hechos, ahorita te comenté, Hechos también habla, pero fue resucitado Jesús y fue librado de los dolores de la muerte. Quiere decir que en el transcurso de tiempo, de los 3 días que estuvo muerto Jesús, estuvo sufriendo y con dolores. ¿Ves? Eso dice Hechos 2:24, que fue el resucitado, suelto los dolores. ¿Ves? Entonces estuvo muerto, y cuando estuvo muerto estuvo en dolores. ¿Por qué crees que los salmos mesiánicos, la mayoría de los salmos mesiánicos, cuando dicen que apuntan a Jesús que estaba muerto en el Seol, normalmente dicen que tenía angustias y que estaba en dolores? ¿Ves? Estaba sufriendo, que tenía males. Salmo 71:20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males. ¿Ves? Estaban angustias y en males. Luego dice: volverás a darme vida. ¿Ves? Iba a ser resucitado. Y si te preguntas de dónde, lee al final del versículo y dice: de los abismos de la tierra. ¿Ves? ¿Entiendes ahí? Entonces mira, vamos a seguir aprendiendo aquí. Vamos a dominar bien esta escritura, mira.